tendría un significado muy relevante en la vida de Rousseau, al punto que declaró que a partir de esta pregunta recibió una epifanía, la idea central de toda su vida intelectual, que se resume en la frase: el hombre es bueno por naturaleza, la sociedad lo corrompe. Es entonces que escribe su discurso sobre la ciencia y las artes, ganando el concurso y recibiendo el reconocimiento de sus pares con una tesis original. A contracorriente del pensamiento dominante, Rousseau propone que el llamado progreso cultural en ciencias y artes no ha redituado en el mejoramiento moral del ser humano. Por el contrario, los déspotas y los gobiernos se sirven de la cultura para justificar su opresión. Escribe Rousseau: las ciencias, las letras, las artes extienden guirnaldas de flores sobre las cadenas que los atan, anudan en los hombres el sentimiento de libertad original para el que parecieran haber nacido, y les hacen amar su esclavitud y les convierten en lo que suelen llamar pueblos civilizados. Para Rousseau, las artes y las ciencias van acompañadas de una corrupción moral. Antes de la civilización, los seres humanos vivían vidas rústicas pero naturales, sin estar contaminados por el velo pérfido de las cortesías y por todos esos adornos viciosos de la moda. En un segundo ensayo, aún mejor logrado que el primero, Rousseau profundiza sobre estos temas. En su discurso sobre el origen y los fundamentos de la desigualdad entre los hombres, o conocido simplemente como el segundo discurso, Rousseau se pregunta ¿por qué, si somos aparentemente más civilizados que los hombres llamados salvajes, somos en realidad menos libres? ¿Cómo es que el hombre llega a corromperse? Rousseau explica que en un principio el hombre, como el resto de los animales, posee un principio de autoconservación que llama amor de soi, amor de sí, acompañado de una repugnancia natural al sufrimiento e incluso de una compasión natural. Para Rousseau, el hombre natural evita el conflicto con otros animales y humanos y solo reconoce los bienes más sencillos: comida, seguridad, sueño y reproducirse. En este entonces, el ser humano es solitario y autosuficiente. Busca poco y evita la violencia a la que solo acude para protegerse. Conforme los seres humanos comienzan a congregarse en comunidades, también comienza un impulso de competencia para acaparar recursos y parejas sexuales, un momento que en otra de sus obras, El Emilio, Rousseau comparará con el desarrollo sexual en la adolescencia y la búsqueda de aventajar a los rivales para conseguir una pareja. Es en este momento que aparece un nuevo afecto, distinto a ese instinto natural de preservación que llamábamos amor de sí. Este nuevo afecto es llamado, en cambio, amour propre, amor propio, que bien podemos entender como orgullo o vanidad. Se trata de un afán de reconocimiento por parte de cada individuo que busca ser tratado con respeto especial por sus pares. Este amor propio empuja a los seres humanos a compararse con los demás, buscando la admiración y respeto de opiniones ajenas. Para Rousseau, el amor propio es la raíz de todos los males del hombre, y es un afecto que solamente aparece con la sociedad. Los hombres naturales, en cambio, no conocen nada de ese amor propio y por eso desconocen la vanidad, el orgullo y la envidia. Para esto, Rousseau se inspira en la noción del buen salvaje, con el ejemplo de los nativos americanos y otros pueblos originarios. Rousseau se da cuenta que estos pueblos, aparentemente menos civilizados, son más libres y no poseen las envidias ni los males de los hombres civilizados. En cambio, este hombre llamado civilizado ya no puede contentarse consigo mismo, sino que necesita de la admiración de los demás, lo que da lugar al odio y envidia cuando otros no le otorgan el reconocimiento que cree que merece. Por ese afán de admiración, el amor propio da lugar a la competencia y a la apropiación desmedida de los recursos. Es aquí donde encontramos el origen de la propiedad privada, y este a su vez constituye el origen de la desigualdad. Rousseau dice: el primero al que tras haber cercado un terreno se le ocurrió decir «esto es mío» y encontró personas lo bastantemente simples para creerle, fue el verdadero fundador de la sociedad civil. ¿Cuántos crímenes, guerras, asesinatos, miserias y horrores habría ahorrado al género humano quien, arrancando las estacas o rellenando las zanjas,
hubiera gritado a sus semejantes: «Guardaos de escuchar a este farsante. Están perdidos si olvidan que los frutos son de todos y que la tierra no es de nadie». La propiedad privada no es para Rousseau ningún derecho natural, como pensaba Locke, sino el origen de todas las desigualdades. Conforme pasaron las generaciones, los seres humanos se acostumbraron a entender la desigualdad como un orden natural de las cosas, aunque los ancestrales hombres salvajes no supieran nada de esto. Con este nuevo orden social aparecieron instituciones y leyes que velaron por ese estado de cosas, a decir, mantener la desigualdad, protegiendo la propiedad privada de los privilegiados. Así es como el amor propio que surge de la lucha por la admiración entre los seres humanos da lugar a la propiedad privada, y esta a todas las desigualdades. La obra más famosa de Rousseau, El contrato social, comienza con la conocida sentencia: el hombre ha nacido libre y sin embargo por todas partes se encuentra encadenado. La preocupación de Rousseau a lo largo de su vida intelectual radicaba en cómo entender y amortizar esta paradoja, que el hombre nace libre, pero vemos por doquier hombres sometidos y esclavizados. Rousseau se une a la tradición de contractualistas como sus antecesores ingleses Thomas Hobbes y John Locke. Recordemos que el contractualismo es la teoría política que propone que las obligaciones morales y políticas, así como la conformación de los gobiernos, surgen de un acuerdo o contrato entre los individuos. Pero hasta ahí llegan las coincidencias entre Rousseau y los autores ingleses, pues fueron más sus diferencias. Por ejemplo, el contraste entre Hobbes y Rousseau es particularmente notorio, pues para el inglés el hombre natural es violento y malvado. Decía Hobbes, el hombre es el lobo del hombre, mientras que para Rousseau el hombre es bueno por naturaleza. Así, para Hobbes el contrato social es la única forma de civilizar al ser humano, mientras que para Rousseau es la única forma de mitigar las injusticias inherentes propias del hombre social. La consideración política de Hobbes y Locke recaían en los derechos del individuo. Para los ingleses, el ser humano es un sujeto político unitario que no quiere ver sus derechos afectados y por eso se somete a un pacto social. Hobbes y Locke defienden un derecho individual o un derecho privado. En cambio, Rousseau desplaza el interés del pacto social de un individuo a toda una colectividad. Para Rousseau, el objeto de la política va más allá de la defensa de derechos individuales, sino que además reside en la expresión de lo que es mejor para la comunidad en todo su conjunto. Esto es la voluntad general, uno de los conceptos más importantes de Rousseau, y que no debe entenderse como una simple suma de voluntades individuales. La voluntad general no puede ser reducida a lo que la mayoría desea. En cambio, la voluntad general emerge cuando los ciudadanos se reúnen y deliberan sobre lo que es mejor para la sociedad en su conjunto, tomando en cuenta el bienestar de todos los ciudadanos. La voluntad general solamente puede alcanzarse mediante la deliberación, la negociación y el consenso de todos los individuos, que así participan activamente para la formación de la voluntad colectiva. Puede imaginarse que alcanzar consensos es muy difícil si hay demasiados ciudadanos, y es que Rousseau, como Montesquieu, consideraba que la forma de gobierno republicana solo era viable en estados con poblaciones más bien pequeñas. Rousseau abreva de su experiencia como ciudadano de Ginebra, una pequeña ciudad-estado, donde se permitía la discusión y el sufragio de los temas públicos por parte de todos los ciudadanos. Rousseau era así un partidario de la democracia directa, donde todos los ciudadanos se congregan en asambleas para discutir los temas políticos, a diferencia de la democracia representativa, que es más común en nuestros días, donde los ciudadanos eligen representantes para que actúen en su nombre para la toma de decisiones. Para Rousseau, la democracia representativa no es una verdadera democracia, y así lo dice en el contrato social. La soberanía no puede ser representada ni enajenada. Consiste esencialmente en la voluntad general, y la voluntad general no se representa. Si la voluntad general se refiere al interés de la sociedad en su conjunto,
También la podemos entender como la expresión de la soberanía, otro concepto fundamental de Rousseau. La soberanía es el poder supremo, inalienable, indivisible y legítimo. Es, digamos, la última instancia y legitimidad de todo gobierno. La gran innovación de la posición política de Rousseau es que para él la totalidad de la soberanía radica en el pueblo. El soberano en Rousseau no es una sola persona, como un rey o un monarca, sino que todo el pueblo es soberano, o dicho de otro modo, para Rousseau, soberano y ciudadano son sinónimos. Es por esta razón que Rousseau no cree en la democracia representativa, pues la soberanía no puede delegarse, cada ciudadano la ejerce y todo ciudadano debe ejercerla. Así, la constitución del gobierno no es como pensaba Hobbes, la elección de un monarca, donde las partes renuncian a la soberanía con tal de obtener seguridad. No es un contrato, dice Rousseau, sino una ley donde el pueblo, que es el soberano, elige a los depositarios de un poder ejecutivo que no es amo del pueblo, sino su servidor. Los miembros del gobierno no tienen más autoridad que la concedida por el pueblo y por eso les pueden nombrar o destituir cuando les parezca. A estos servidores públicos no les corresponde mandar sino obedecer. Su función es velar por el interés del pueblo y cumplir la voluntad general. Para Rousseau, el gobierno compete al poder ejecutivo, que ejecuta los mandatos del soberano. El poder ejecutivo se constituye a partir de simples administradores o empleados, servidores públicos. No hay un pacto por el cual la soberanía se transmita al gobierno como en Hobbes, sino que el pueblo conserva siempre la soberanía. Así, por ejemplo, en Rousseau está más que justificado que el pueblo se rebele y con ello la deposición del gobierno. Algo que, sobra decir, será una indudable influencia para los revolucionarios franceses. Solo a través del ejercicio de la soberanía y de su expresión es que la voluntad general permite que el pueblo soberano sea libre y dejar esas cadenas que Rousseau veía por doquier. Para Rousseau, todos los hombres nacen libres e iguales, y por tanto las distinciones de clase como los de nobleza, así como la esclavitud, deben ser consideradas una aberración. La ley y la soberanía popular previene de los abusos de los poderosos, y si bien ya no es posible retornar a un idílico estado de naturaleza, es a través de las leyes que podemos amortiguar las injusticias de la vida en sociedad. Otra forma por la que se puede aspirar a una mejor sociedad es a través de la educación, y en este rubro Rousseau fue un auténtico pionero. En 1762, el mismo año del contrato social, se publica su obra El Emilio o de la educación. Ahí Rousseau trata un tema vital y que no se había explorado con este rigor desde la antigüedad. El texto es un ejercicio intelectual donde se relata el desarrollo que Rousseau consideraría ideal para un niño que Rousseau llama Emilio. Pasando por su nacimiento, niñez, juventud y matrimonio, Rousseau plantea lo que se consideraría una educación óptima. En su época, como sucede muchas veces también en la nuestra, la educación se dejaba al cuidado de las instituciones, ya sean religiosas o gubernamentales. Rousseau considera que la virtud no puede enseñarse a punta de catecismo o consigna política. Si seguimos su máxima de que el hombre es bueno por naturaleza y la sociedad lo corrompe, entonces una verdadera educación sería aquella que conserva la bondad natural del ser humano que se expresa en el niño. Su aprendizaje será mejor si se realiza de la forma más natural posible, permitiendo la experiencia directa y la interacción con su entorno. Debe permitirse al niño explorar y experimentar, respetando su libertad y su autonomía, y que se eduque desarrollando sus propios intereses. Para Rousseau, la educación debe basarse en la experiencia directa de la naturaleza, radica en un aprendizaje activo y autónomo. Se respeta la autonomía y la individualidad del niño y se rechaza la autoridad y la coerción en la educación. En el Emilio, Rousseau defiende ideas pediátricas y pedagógicas que hoy consideramos completamente normales, pero que en su tiempo fueron escandalosas y sujetas a persecución, como que las madres debían amamantar a sus propios bebés.
pues esto es lo más sano y natural. Lo mismo respecto al amor romántico como una forma de transgresión de las normas sociales, según lo presentó en su novela Julia o La nueva Eloísa. Allí Julia, una mujer casada, se enamora de su tutor, haciendo alusión a la historia medieval de Eloísa y Pedro Abelardo. El matrimonio se consideraba entonces una elección de las familias sin que los novios tuvieran mucha elección, pero en esta obra Julia se encuentra confrontada por los sentimientos que alberga hacia su maestro. Esta novela se hizo increíblemente popular al grado de ser la obra más vendida del siglo XVIII. Lo que Rousseau plasma en sus obras es un regreso a lo natural y el rescate de aspectos olvidados y reprimidos por la sociedad. Por ejemplo, la importancia de una niñez inocente, el énfasis en las emociones, las pasiones, el valor de nuestra vida interior. También lo plasmó en su célebre autobiografía Las Confesiones. El regreso a una vida simple y natural representó una férrea crítica a la civilización y a la sociedad. Sin dejar de ser un ilustrado, Rousseau también es considerado un prerromántico, precisamente por su postura en favor a los afectos, lo natural, la inocencia y las emociones. Sin embargo, el movimiento romántico no tomará forma sino décadas después de la muerte de Rousseau, lo que lo convierte en un autor verdaderamente adelantado a su tiempo. La única y original postura de Rousseau le hizo enemigos entre los conservadores, quienes prohibieron sus obras y le obligaban a cambiar de ciudad, amenazándolo de arresto y ejecución, pero también se ganó adversarios entre los ilustrados progresistas, dado que Rousseau cuestionaba el supuesto de que la cultura, las artes o la razón conducían siempre a un progreso moral. El mismo Voltaire fue un acérrimo rival, quien le espetó, refiriéndose a su segundo discurso: nunca se usó tanto talento en querer hacernos bestias. Dan ganas de caminar en cuatro patas cuando se lee su obra. Y es que la postura de Rousseau respecto al regreso a la naturaleza y el buen salvaje representa una afrenta tanto para el conservadurismo religioso, su doctrina del pecado original, que proponía que el hombre era malo desde su inicio, como para los ilustrados, que solo comprendían a la moralidad en el contexto de un hombre racional, civilizado y ciudadano en pleno siglo de las luces. No obstante, a pesar de sus críticos, o quizás gracias a ellos, Rousseau se convirtió en un autor sumamente leído, popular e influyente, al punto que sería uno de los referentes más importantes de los revolucionarios franceses. Ninguno de los autores que hemos revisado llegó a presenciar la Revolución Francesa, que tiene su comienzo histórico el 14 de julio de 1789 con la toma de la Bastilla. Pero es justo decir que no hubiera habido revolución sin ellos. Hegel escribió: por donde pasan las ideas, 50 años después pasarán los cañones. El absolutismo monárquico de los Borbones, avalado por el derecho divino de los reyes y bendecido por la Iglesia Católica, irá mermándose conforme el gobierno eleva impuestos por un lado y la gente se arma de las ideas políticas y sociales por el otro. El resultado será el derrocamiento y ejecución del rey Luis XVI y su esposa María Antonieta, la abolición de la nobleza y el clero en Francia, la instauración de una república nacional inspirada en las ideas políticas de Montesquieu y Rousseau, y convirtiendo a Francia de un reino de súbditos a una república de ciudadanos, regidos bajo el único y verdadero soberano que es el pueblo y su expresión, la voluntad general. Es importante destacar la participación de la mujer en la ilustración y su contribución a las ciencias, artes y a la política. Ya mencionábamos el trabajo de Madame de Châtelet en física y en matemática, pero no fue la única. Con ella podemos mencionar también a Olympe de Gouges, activista y política que luchó por la abolición de la esclavitud y redactora de la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana, así como a Madame de Condorcet, que junto con su marido fueron importantes defensores de la igualdad de género. En Inglaterra destaca Mary Wollstonecraft, que con su obra Vindicación de los Derechos de la Mujer es considerada una de las primeras feministas modernas. La influencia de la Ilustración rebasó los linderos europeos y llegó hasta tierras americanas,
Tanto los movimientos de independencia como las constituciones y repúblicas liberales latinoamericanas tuvieron una enorme influencia de los ilustrados, y parece difícil pensar que hubiera habido movimientos independentistas sin las plumas de Rousseau o de Voltaire. Sin embargo, el camino del progreso nunca es lineal, y las esperanzas de armonía y paz se vieron cuestionadas cuando, una vez que los revolucionarios tomaron el poder, se desató la llamada época del terror. Muchos revolucionarios, como Maximilien de Robespierre o Georges Danton, murieron bajo el propio régimen que ellos instituyeron, pasando por la guillotina. Así, la revolución devora a sus propios hijos, se dijo. Estos revolucionarios, que reivindicaron tanto a Rousseau, llegaron a confirmar su pensamiento en carne viva. En pos del pueblo y del bien común, los revolucionarios se sirvieron de la teoría de la voluntad general para justificar los crímenes de Estado durante la época del terror. Si bien la razón puede liberarnos de la superstición, también puede traer gran devastación y muerte. Ya lo decía el pintor Francisco de Goya: el sueño de la razón produce monstruos. Y es que el pensamiento racional por sí mismo no garantiza la paz y la armonía. Hoy en día se sigue estudiando y discutiendo las luces y sombras, así como los alcances de la razón ilustrada. Por ejemplo, las repúblicas liberales no trajeron igualdad, libertad y fraternidad entre todos los sectores de la población. Extranjeros, mujeres, niños, todavía no formaban parte de la ciudadanía, y la esclavitud no se abolió de inmediato. Se dice que estas revoluciones liberales fueron realmente revoluciones burguesas, donde solamente se reconocía el derecho de los varones burgueses y propietarios. Y todavía tendrá que esperar bastantes décadas el mundo para observar verdaderas repúblicas que garanticen los derechos de todas las personas. Durante el siglo XX se criticó duramente el proceso de la Ilustración, y una obra especialmente importante para ello fue la Dialéctica de la Ilustración, escrita por los autores de la Escuela de Frankfurt, Theodor Adorno y Max Horkheimer. Pero esto es motivo de discusión para otro momento. Como recomendaciones bibliográficas,